La propuesta de una revolución socialista no es una cuestión que pueda pasar desapercibida. La nuestra ha tenido tanto detractores como fieles y valiosos defensores, aunque los primeros sean más televisados. Por eso hoy hablaremos de los otros, de los que han dedicado su militancia a luchar por una causa que más que cubana se ha vuelto humana, tanto por su alcance como por su esencia. Hablaremos de quienes ven en Cuba la alternativa al neoliberalismo y como tal la defienden. Así que quédense con nosotros porque esto es Con un Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Because we wanted to have a conversation with Senator Menendez, they said, who we were told was coming back to the office. We've been told that we need to leave. We've been told that we're being arrested. And we wanted to talk to him about his policy toward Cuba, his policy of keeping Cuba unjustly on the state sponsors of terrorism. And so we're here to protest that. Can't get on this. So that's why we're here. And what's happening is that we're being arrested for sitting in Robert Menendez's office. We've asked to have a meeting with him. We were told by one of his staffers that he would return. We were told that we could wait. And we've now been told by the chief of staff that we're not allowed to leave, and they are now arresting us. So we're standing in defense of our Cuban family because we believe it's unjust. This policy. Make a pile. Step over. Before they arrest us too? They like arrest us. Yeah. Peace. Peace. Acabamos de ver a Gayle Walker, directora ejecutiva de la organización estadounidense Pastores por la Paz, siendo arrestada cuando pretendía hablar con el senador Bob Menéndez sobre la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una convincente respuesta del senador a la pregunta que nos hacemos muchos dentro y fuera de la isla. El caso de Gayle Walker y sus otras 3 compañeras detenidas es uno más dentro de la larga lista de arbitrariedades contra activistas por el cese de las sanciones a Cuba que la prensa internacional decide no tomar en cuenta. Se pueden sumar algunos otros ejemplos que veremos en el siguiente material de Cuba Información. Recientemente fallecía el artista Harry Belafonte y su activismo por los derechos civiles era subrayado en todas las notas de prensa, no así su simpatía y solidaridad con Cuba. Lo mismo ocurrió con Nelson Mandela, siempre fiel a la revolución cubana. Hace unos días pasaba por La Habana Chris Smalls, fundador del primer sindicato en la empresa Amazon y, según la revista Time, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Smalls publicó en Twitter: tuve el honor de reunirme con Miguel Díaz-Canel. Lucharemos juntos por el fin de las inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente. Estas palabras no han pasado el rodillo de la censura mediática, como tampoco la detención por la policía durante horas en los aeropuertos de Miami y Newark de jóvenes que junto a Smalls regresaban de participar en un acto de apoyo a la isla. Curiosamente, ese mismo día oíamos al portavoz del Departamento de Estado acusando a Cuba una vez más de violar las libertades. Que existan personas que tengan una imagen objetiva sobre Cuba, incluso que la tomen como referente a pesar de las campañas de descrédito y estigmatización, no es favorable para ciertos intereses. Puede hacer que algunos se den cuenta que es difícil determinar la raíz de nuestros problemas entre tantos ataques. Por eso quienes nos defienden son sistemáticamente silenciados, no tienen lugar en muchísimos espacios políticos y se enfrentan a constantes ataques. Manuel nos tiene en la mira algo que sí ha sido de muchísimo interés por estos días. Los dejo y continuamos al regreso. Siguen pasando las semanas y sigo yo aquí hablando de las bases chinas, pero es que este es mi trabajo y desgraciadamente ellos no sueltan el tema. Como se podía esperar, allá todo el mundo quiere ser parte de la trama. China has opened up these military installations and in the process of building a tremendous amount in Cuba. It's only 90 miles off our coast. He's basically said it's okay. He's not doing anything. He's not even saying anything. He's not talking about it. What that means for our great Cuban population in Miami, I love the Cuban population. We got
We got a record. I got a record number of votes. People were I got the Bay of Pigs Award. I was given the Bay of Pigs. It was a great honor. Award by the Cuban population of Miami. But it means that this group of people in Miami that love Cuba, they want to get back there. They want to see their country. But it means for the rest of their lives, they will never see Cuba again. It's gone because China's occupying Cuba right now. So unless I get back in which case I will inform China that they have 48 hours to get any military and spy equipment out of Cuba. Or I will drop the hammer and there will be tariffs unlike anything that China's ever seen before. Sí, acá el expresidente evidentemente quiere que le den el papel de Thor. Trump nos recuerda tres cosas que ya sabíamos. Primero, que los estadounidenses se creen los dueños del mundo. Segundo, que hay un grupo en Miami que a él le encanta y que está a la vez encantado con su martillo. Y tercero, que el principal motivo de orgullo de ese grupo es haber logrado aguantar 3 días al pueblo cubano en Girón. Pero cambiemos completamente de tema. Vayamos hasta los centroamericanos, donde una deportista cubana hizo algo digno de admiración. Expresa en el artículo número 20 que un país solamente puede aspirar a resultados, o sea, medalla de plata, medalla de oro, y si alcanzan los 3 medallas, se corre para el 4º lugar. No nos dimos cuenta, podrá gustarme desde el punto de vista personal o no gustarme, pero es lo que está escrito, ¿no? Y Centro me llamó inmediatamente después de la premiación, que efectivamente mandaron el reglamento, lo chequeé, se lo mandé a Julio César y se lo mandé a recibir la medalla, lo cual es una gran pena, pero hay que ser cumplido lo que está establecido. Y entonces yo propongo que Carlos Silva Monterroso, y si me permiten, por favor, me dejan esa área libre, porque claro, esa área aquí, haga la entrega de la medalla al año y vemos todo lo que va a ocurrir después, por favor. Monterroso, yo voy que usted coloque el año allí y le ponga la medalla. Votos, por favor, sobre esta situación. Un poco lamentable, pero que bueno, es parte del reglamento. Ya ha ocurrido otras oportunidades, es primera vez. Me corresponde, por principio, la medalla de oro. Felicidades. Sí. Correcto. Sí. Yo creo que iba a ocurrir otra cosa. Esta realmente, que hizo el reglamento, no fue atleta y si lo fue, se lo pidió enseguida. Porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de las 2 anteriores, no se la pueda llevar a su casa. Y realmente no tiene ninguna justificación, creo que es absurdo. Y no sé en tiempos anteriores por qué pasaba eso, pero bueno, la medalla no es mía, la medalla es de ella, así que tranquila. Yo propongo que se vaya ahí. Colóquesela tú, porque yo creo que tú puedes ser. ¡Bravo! Sí. Bonito gesto. Las leyes están para ser cumplidas siempre que lleven al más justo y gratificante de todos los posibles escenarios. Si en los deportes, donde muchos esperan que la competencia y los resultados sean lo único que valga, pueden darse estas acciones, deberíamos entonces ser capaces de replicarlas en todos los espacios donde una regla pueda amparar un acto de injusticia. Nos vemos en la mira. En cuanto a las relaciones, nunca ha sido Cuba quien pone las barreras. Nuestro país acoge y acepta a todo el que se acerca con intenciones nobles y sobre todo respetando la soberanía. O sea, atendiendo a las cuestiones básicas para que existan relaciones, ya sean geopolíticas o sociales. Sin embargo, hay países que no consideran tan importante esto del respeto mutuo y dificultan la comunicación. Esta ha sido una de las luchas de Carlos Lazo y el grupo Puentes de Amor, que también han enfrentado desde amenazas hasta boicot y agresiones, pero nunca han cesado en el empeño de construir lazos de amistad entre Estados Unidos y Cuba. Estamos aquí una vez más, en este caso frente a la Casa Blanca, pidiendo que se saque a Cuba de la lista de países terroristas, que se levante ese bloqueo cruel e inhumano que castiga, asfixia y mata a la familia cubana. ¡Abajo el bloqueo! El caso Ana Belén ha sido uno de los más extremos. La puertorriqueña incluso cumplió pena por ser fiel a sus convicciones. Y aunque recientemente fue puesta en libertad, su precedente es otra advertencia a quienes tengan la intención de enfrentar los planes agresivos contra nuestro país.
Ana Belén Montes, puertorriqueña, había recibido 10 condecoraciones por su trabajo como analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, de Estados Unidos. En los años 80, la política agresiva de Ronald Reagan aumentó las simpatías que ella tenía hacia Cuba y desde 1984, tal como reconoció en el juicio, informó al gobierno de La Habana de diversos planes de agresión desde el Pentágono. El gobierno de Cuba, como es lógico, guarda la necesaria confidencialidad sobre el caso. Montes no mató a nadie, tampoco recibió dinero alguno de Cuba. Declaró ante el juez que la política de Estados Unidos hacia la isla es cruel e injusta y que, por ello, se consideró moralmente obligada a ayudar a Cuba en defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y sistema político. Obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, afirmó en el juicio. El cabo de hoy está a cargo de Claudia Camba, presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, protagonista del dar y recibir solidaridad desde Cuba. Soy Claudia Camba desde Argentina. Ser solidarios y solidarias con Cuba es ser solidarios y solidarias con la humanidad. Porque ¿quién sino Cuba envía sus médicos al mundo a salvar millones de vidas cuando hay un terremoto o un desastre natural? ¿Quién no recuerda Argelia? ¿Quién no recuerda Chile, Pakistán? ¿Quién no recuerda Haití, su terremoto, su brote de cólera? ¿Cuántas vidas se salvaron cuando el brote del ébola? ¿Quién no recuerda ahora más cerquita el brote de la COVID en Italia? ¿Quiénes estuvieron allí? Los cubanos. ¿Cómo no recordar Angola y el apoyo a la lucha por la libertad de los pueblos y la independencia? ¿Y qué se trajo el pueblo cubano? Solo la sangre de sus muertos. Ser solidario con Cuba y solidarias es sin duda ser solidarios y solidarias con la humanidad. Cuba le dijo a los organismos internacionales que no podía haber metas del milenio ni objetivos de desarrollo sustentable si había más de 800 millones de analfabetos y analfabetas en el mundo. Pero no solo se lo dijo, además hizo un programa para colaborar a erradicarlo. Cuba le dijo a la OMS que no era posible, de la forma en que se manejaba la oftalmología, erradicar la ceguera en el mundo. Pero no solo se lo dijo, armó un programa, Operación Milagro, y operó y devolvió la visión a millones de latinoamericanos. ¿Cómo no ser solidarios y solidarias con Cuba? ¿Quién no recuerda la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana, y los más de 25.000 jóvenes humildes del mundo que se formaron gratuitamente como médicos y médicas y hoy están salvando vidas de su pueblo? Por eso vuelvo y reitero, ser solidarios y solidarias con Cuba es ser solidarios y solidarias con la humanidad. Por eso Cuba está bloqueada por un imperio genocida que simplemente la bloquea porque nos demuestra todos los días, con hechos y no con palabras, que un mundo mejor es posible. Por eso daremos la vida por el pueblo cubano. ¡Viva Cuba, libre y soberana! Se nos quedan varios por mencionar porque los noveleros no nos perdonarían que habláramos de todo, pero la mayoría le hemos dedicado algún espacio en este programa. El capital simbólico de nuestro país como faro de la lucha por la equidad, la emancipación y el socialismo es una cuestión que no debemos perder de vista. Cuba es un referente en las luchas sociales del mundo entero y como tal debemos tener siempre las puertas abiertas a cualquier forma de proyección de nuestros objetivos. A cualquier persona que crea y abogue por un mundo mejor. Seguir trabajando en convertirnos en ese centro de articulación de voces progresistas y de izquierdas, además de aportar muchísimo en la configuración de nuestro horizonte político, le dará visibilidad a esas propuestas de cambio que son constantemente silenciadas. Esto ha sido todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.